Empecemos. Después de sobrevivir a uno de los pederastas más infames de la Iglesia Católica, Elena Sada hizo lo que nadie en la Legión de Cristo se había atrevido. Una confesión descarnada sobre sus pecados por obra, palabra y omisión, como reclutadora y víctima de una de las sectas más oscuras de la que se tenga memoria. Ese reino divino que creó, multiplicó y lideró el cura mexicano Marcial Maciel, donde el abuso a menores, el cilicio y el fanatismo religioso de este narcisista disfrazado de santo los iba quemando a todos en un infierno en vida. Andrés Sanín escuchó el canto libre de un ave negra. Él le decía a los niños que él tenía una condición física que hacía necesario, y que era una cruz para él, que hacía necesario que le ayudaran, que le dieran masaje en la zona de la ingle, ¿no? Y en realidad acababa él dirigiéndolos para que le ayudaran a masturbarse. Y los niños lo veían como ellos eran los elegidos porque eran los más santos, y como ellos tenían 11, 12 años, se lo creían porque por otra parte él era halagado por el Papa y la orden se aprobó. Con la claridad de quien abrió los ojos al abuso, huyó del fanatismo de una orden religiosa y pudo ver el agua turbia pasar, la mexicana Elena Sada sabe que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones y de falsas promesas celestiales. Así fue como se nos presentó el grupo, como un lugar ideal donde puedes transformarte y transformar. Promesas de transformación espiritual, como esas con las que el padre Marcial Maciel Degollado, uno de los curas más monstruosos, manipuladores y narcisistas de la historia de la Iglesia Católica, abusó sexualmente de más de 60 menores de edad y reclutó a una legión de jóvenes idealistas que lo siguieron como a un santo para cambiar el mundo a bordo de una de las órdenes religiosas más grandes y poderosas del planeta, los Legionarios de Cristo. Entró al seminario joven y lo echaron por problemas de tratos homosexuales en el seminario. Empezó a juntar un grupito de niños de entre 11 y 12 años, diciéndoles que iban a ser los misioneros del Sagrado Corazón, así empezó con el nombre, y que iban a formar esta orden, que iban a preparar a mucha gente en el mundo para combatir el comunismo y combatir el ateísmo, y empieza a tener relaciones sexuales con niños, pero los convence de que él es un santo que necesita cierto trato. Ese fue el origen monstruoso de los Legionarios de Cristo, la orden católica que fundó el cura mexicano Marcial Maciel en 1941 para evangelizar, extender la palabra de Cristo, construir colegios y competirle a San Ignacio de Loyola y sus jesuitas en santidad, pero sobre todo para hacer de las suyas, cocinando crímenes atroces como la pedofilia y engañando, con su cara de santo, hasta el mismísimo Juan Pablo II. Yo estaba en una audiencia con el Papa, privada, entonces me tomó de la mano y dijo: yo quiero mucho al padre Marcial Maciel. Y Juan Pablo se dedicó muchos años a tratar de salvaguardar la reputación de Maciel. Para entender cómo este demonio puso en jaque la infalibilidad del Papa y cómo una mujer tan inteligente, educada, idealista como Elena pudo ser una parte tan activa de un grupo religioso que terminó aceptando al menos 175 casos de abusos sexuales de su fundador y otros legionarios. Manejamos 2 horas desde Nueva York hasta su casa en Connecticut, de Estados Unidos, y tocamos a su puerta como cuando era niña en Monterrey, y un inocente cura en aprietos le cambió la vida. Ay, hola. Tocó la puerta de la casa diciendo que se le había pinchado un neumático. Fuera de la casa, mamá lo recibe, le explica el padre todo lo que quieren hacer en Monterrey. Mamá se entusiasma mucho, empieza a invitar a gente conocida de Monterrey que fuera a la casa a escucharlos. La familia de Elena era una de las más prominentes, devotas y ricas de Monterrey, y el blanco perfecto para un hombre empeñado en recaudar dinero y construir poco a poco la orden religiosa más poderosa e influyente en el Vaticano. Todos pensábamos que era un santo. Se me decía en la mecedora, me acuerdo muy bien que esa mecedora mamá decía: ay, esta mecedora la voy a guardar como reliquia, qué emoción. Para ir amasando una fortuna de hasta 5 veces el presupuesto del Vaticano, fundar más de 175 colegios, 15 universidades y un sinnúmero de centros religiosos desde Australia, Europa hasta Colombia, y ser tan o más poderosos que los jesuitas o el Opus Dei, Maciel necesitaba reclutar a la gente más inteligente, apasionada y atractiva que pudiera, y estaba dispuesto a decirle a jóvenes como Elena lo que fuera
con tal de convencerlos. A los 18 entré como voluntaria en el Reino Christi. Me dijo que para ser generosa yo me tenía que consagrar. Yo dije, pero ¿cómo un santo me dice esto? O sea, Si el origen de la tragedia personal que vivió Elena fue su sueño de niña de adoptar huérfanos en África y su fervor por la educación, el origen del narcisismo, del desvío sexual y hasta de la adicción a la morfina de Marcial pudo ser un abuso sexual cuando era un niño en México. O sea, se sabe que fue abusado. Él era muy pequeño y a la hora de darse cuenta que él había sido víctima, él dijo, no, yo aquí voy a ser el que manda cuándo y cómo. O sea, en vez de ser víctima, pasar a victimario, al lugar del victimario. Exacto. Y era parte de su narcisismo. Cuenta Elena que como un Hitler o un Kim Jong-un en Corea del Norte, este otro narcisista creó a su imagen y semejanza Legionarios de Cristo y Regnum Christi, un movimiento religioso donde ella militó como consagrada durante casi 20 años y que no tenía nada que envidiarle a una dictadura, a una secta o a la misma Inquisición. Las cartas que tú escribías eran leídas por los directores y censuradas. O sea, ellos decidían si se mandaban o no las cartas. No podíamos leer los periódicos. Ellos recortaban algunas cosas que podíamos leer o al contrario, quitaban partes que no podíamos. Las noticias las grababan y nos ponían solamente las noticias que podíamos escuchar. Racista, clasista y explotador, Marcial convirtió los centros religiosos que iba creando por todo el mundo en la despensa de sus vicios y el cuerpo de mujeres consagradas y enclaustradas como Elena en una cárcel de faldas hasta los tobillos, donde estirarse era una expresión sexual, el ocio una herejía de parásitos que debían recaudar millones de dólares pero hacer votos de pobreza, y la mente un caldo de cultivo para el más aterrador lavado de cerebro. Para poder tener más energía hay que enfocarnos. Nosotros inclusive cuando notábamos que había alguna cosa criticable, no podíamos hablar entre nosotros, tampoco podíamos tener confidencias, entonces no teníamos la oportunidad, la plataforma para poder atar cabos de lo que estaba pasando. Claro. El sistema empieza a hacerte dudar de tus propias creencias, de tu propia conciencia, de tu propia estructura, y una vez que la vas abandonando, la tienes que suplir por otra y empiezas a tomarla del grupo. De ser una dulce paloma, amante del campo y las aves como su papá, Elena terminó convertida en reclutadora de la orden, en autora de un manual para captar nuevos miembros por todo el mundo, y en lo que ella llama un ave negra o blackbird, como se le decía en inglés al canto engañoso, con el que se convencía a gente en África de subirse a un barco para ir a un mejor lugar, y los esclavizaban. Cuando empezaron también grupos de reclutadoras vocacionales en Europa del Este, me tocó ir a entrenarlas. Entonces hice un manual de cómo hacerlo. ¿Lo quemaste o no después? No, pues lo dejé. Yo no sé qué pasó con él. Hoy ya se ríe de esa forma fanática de esclavitud espiritual que instauró Maciel en sus centros religiosos, pero confiesa, ya sin pudor, que el ocio y el deseo eran frutos prohibidos, al menos para mujeres como ella, y que cada una era verdugo y víctima de la otra, e incluso de sí mismas. Estábamos llamados a ser mártires, a renunciar a todo, por amor a Dios. Me dieron un silicio que usé varios años en la pierna y todavía tengo la cicatriz. Son púas y solamente un lado tiene las púas. Y se usa para mantener el cuerpo subyugado. Y lo hice por obediencia pensando que la voluntad de Dios era transmitida por medio de los directores. Divide y no solo reinarás, sino que podrás pecar impunemente. Ese era el credo y el modus operandi con el que Maciel logró que Elena y otras mujeres usaran durante años el cilicio, denunciaran los pecados de las demás en público, pero en privado juraran fidelidad y obediencia ciega a su líder espiritual, y nunca, nunca lo criticaran o cuestionaran. Son cicatrices de oro. Sí, y lo recuerdo cada vez que la veo. Él se creía como la víctima y así se presentaba a él, como un mártir de la iglesia. Muchos de los santos han pasado por todo este tipo de calumnias y mártires. Entonces él pegaba perfectamente con esta imagen. Mientras Elena y sus compañeras seguían trabajando de sol a sol para reclutar más fieles, recaudar más dinero y seguir haciendo crecer la orden por el mundo, Maciel siguió abusando de menores, viajando en aviones privados de un centro religioso a otro y usando toda la influencia en el Vaticano que pudo comprar su chequera. Él donaba mucho dinero al Vaticano y el Papa se dedicó a restaurar la imagen de Maciel porque él lo tomaba como calumnias. Y es cierto, también porque lo consideraban un gran benefactor para la iglesia. Y desafortunadamente sí hubo favores que rayan con el soborno para protegerse a él y a la legión.
La corrupción es un pecado venial, al lado de las tretas que usó Maciel para evitar que Elena abandonara el movimiento a la menor duda, pero sobre todo a la hora de silenciar con dinero o rematar moralmente a sus víctimas con el látigo de la calumnia y el miedo. Él pagó a gente para guardar el secreto. Cuando los niños iban a hablar, él empezaba a crear un rumor de la enfermedad mental del niño, o de la enfermedad de la familia, o del celo de la familia. Mientras los abusos sexuales de Maciel ocurrían a puerta cerrada y otros legionarios empezaron a seguir su ejemplo, pasando algunos de víctimas a victimarios, Elena seguía entregada a la causa, pero dudando hasta de sí misma y cada vez más enferma y reducida a los huesos o a la sombra de lo que fue al irse de su casa. Empecé a perder mucho peso, a perder el apetito completamente y era mucho conflicto de conciencia. La depresión era continua, de hecho al final me aconsejaron pastillas, nos aconsejaban pastillas muy comúnmente a las que estábamos deprimidas. Que te digo, como no podíamos hablar entre nosotras, no sabíamos cuántas de nosotras estábamos deprimidas y cuántas tomábamos pastillas. Después de entregarle casi 20 años la flor de su vida, apartada e incomunicada del mundo y de su familia, y tras derramar hasta la última gota de sangre, lágrimas y sudor por cumplir las órdenes de Maciel, un día Elena se vio frente al espejo y abrió por fin los ojos. La Legión de Cristo es como los soldados de Cristo, ese era el espíritu era muy militante. La primera vez que me vi sin ropa en un espejo, porque no teníamos espejos completos donde vivíamos, me asusté mucho de ver un esqueleto. Enferma, esquelética y con la moral por el suelo, decidió escaparse de uno de los centros religiosos al que la enviaron en Estados Unidos por cuenta de la depresión, pero estaba muerta del susto de mirar atrás y de que la convencieran de quedarse bajo el argumento de la entrega, la culpa o la traición. Mi fuga fue en la mitad de la noche, me salí de la casa, me fui caminando hacia la estación de metro y tomé el tren y me marché. Después de tantas cicatrices, fue bien difícil volver a ser una persona común y corriente, salir con gente, casarse y exponerse a un mundo lleno de prejuicios contra los que han sufrido los efectos del fanatismo religioso. Como de redescubrir un mundo que se te había negado. Totalmente, sí. No conocía nada. Fíjate, hasta la semana pasada vi por primera vez una serie de Friends, que no sabía quiénes eran. La verdad la hizo libre. Y aunque poco a poco reparó sus heridas, hizo una familia con una hija y un hijo adoptados y varios perros, se doctoró en educación y encontró en eso una forma de cambiar el mundo, solo descansó cuando en el 2006 explotó el escándalo innegable de los crímenes atroces de Maciel, y todavía más cuando en el 2019 los Legionarios de Cristo aceptaron los abusos de al menos otros 27 sacerdotes de los 1.380 legionarios que ha habido en todo el mundo, incluido Colombia. Yo entendí que era una filosofía enferma en la que vivimos y que él nos sometió a eso. Entonces, creo que nos ayudó mucho a nosotros a sanar el que se conociera la verdad. Ya menos esclava de ese otro silicio que es la culpa, Elena empezó a escribir Ave Negra, unas memorias sobre lo que vivió como víctima y victimaria de esa secta, e a investigar sobre los pecados capitales de un depredador sexual disfrazado de santo y hasta con varios pasaportes. Tengo 37 años y pertenecí a una orden católica durante 18 años. ¿Dónde vivía Marcial? Pues tenía su sede en Roma. En Roma. Ahí tenía una de las amantes. Podía él estar en cualquier parte del mundo porque tenía mucho dinero para pasar semanas en cualquier parte y tenía por lo menos 2 pasaportes, que se sepa, con nombres falsos. 2 mujeres y ¿cuántos hijos? Por lo menos 3. 2 hombres con una y una hija con la otra. ¿Y es cierto que esos mismos hijos terminaron siendo víctimas de abusos sexuales de él? Sí. Ni con eso Elena perdió la fe en Dios, pero sí en la justicia humana, al ver que semejante demonio amparado por la iglesia terminó ardiendo, pero bajo el sol de una mansión en la Florida, y la indignación de esas víctimas que se quedaron esperando un castigo, una reparación o al menos un perdón. Yo tengo fe de que donde esté pagando, porque nunca pagó aquí. Cuando se le castigó al final de su vida, más que castigo, fue una jubilación que se le pidió hacer, que él como quiera ya era edad para hacerlo, y se fue con millones a Florida, en un campo de golf, y se llevó al amante y a la hija. Hasta el Vaticano terminó renegando de Maciel, pero mientras ese falso santo se pudre en un infierno que se le queda chiquito al lado de sus crímenes y siguen destapándose más abusos, Elena espera que su libro, una mezcla de testimonio y confesión, sirva como una ave negra, pero ya no para reclutar a nadie. Yo diría, corre. Corre.
Corre. Cuando hay un narcisista en tu alrededor, corre. Porque correr o denunciar es la única salida para escapar de tantos monstruos narcisistas que se esconden bajo el hábito, el poder, la adulación o el silencio de una iglesia que apenas empieza a despertar.